Modificaciones sustanciales de las condiciones de trabajo. Veremos ahora qué se considera modificación sustancial de las condiciones de trabajo. Se considera modificación sustancial cuando afecta a las condiciones pactadas del contrato de trabajo a alguna de las siguientes condiciones. Por ejemplo, la jornada de trabajo, al horario y la distribución de tiempo de trabajo, al régimen de trabajo a turnos, al sistema de remuneración o a su cuantía salarial, al sistema de trabajo y al rendimiento, o a las funciones que realiza el trabajador cuando excedan de los límites de movilidad funcional. El artículo 41 del Estatuto de los Trabajadores recoge que la dirección de la empresa podrá acordar cualquier modificación sustancial de las condiciones de trabajo cuando existen probadas razones económicas, técnicas, organizativas o de producción. Ya hemos visto anteriormente que el poder de dirección y organización lo tiene el empresario y por lo tanto podrá pactar las condiciones pactadas anteriormente de las condiciones de trabajo. Se considerarán tales las que estén relacionadas con competitividad, productividad u organización técnica o del trabajo de la empresa. También hemos comentado en tutoriales anteriores que debido a las circunstancias actuales del COVID e incluso a otras crisis económicas anteriores, pues el empresario tendrá en este contexto más razones o las razones podrán ser probadas ante un juzgado de lo social muy fácilmente. Las modificaciones colectivas de las condiciones de trabajo se denominará así cuando en un plazo de 90 días afecta a un determinado número de trabajadores dependiendo de la plantilla de la empresa. Es decir, cuando afecta al menos a 10 trabajadores de la empresa siempre que ocupe menos de 100 trabajadores su plantilla, al 10% de los trabajadores cuando ocupe en una plantilla entre 100 y 300 trabajadores o cuando afecta a 30 trabajadores en empresas que ocupen a más de 300 trabajadores. Entonces, esa modificación que se ha realizado en el convenio colectivo o en otra modificación contractual que se pactó al inicio del contrato, pues se consideran modificaciones colectivas de las condiciones de contrato. Las modificaciones colectivas de las condiciones del contrato de trabajo, como hemos dicho, tiene que afectar a un número de trabajadores. ¿Qué pasa cuando no afecta a ese número de trabajo? Entonces se considerarán de carácter individual. Puede afectar a un trabajador o a varios trabajadores siempre que no se llegue a la denominación de modificación colectiva. Las modificaciones individuales es cuando en ese periodo de referencia, como hemos dicho, no se señalan los umbrales de las modificaciones colectivas. En los supuestos de las letras A, B, C, D y F del apartado anterior, si el trabajador resulta perjudicado por la modificación sustancial, tendrá derecho a rescindir su contrato de trabajo y a percibir una indemnización de 20 días de salario por año de servicio, prorrateándose a los meses de periodos inferiores al año y con un máximo de 9 meses. Es decir, un trabajador que lleva en la empresa 10 años trabajados, pues cobrará 20 días por cada uno de esos años trabajados. Es decir, 20 días por 10 son 200 meses a los que tendría derecho, lo dividiríamos entre 12 y nos resultarían las mensualidades, los años que el trabajador podría cobrar. Pero los años no, porque tiene el límite marcado de 9 meses. Es decir, un trabajador que ha llevado la empresa 10 meses, 10 años, como hemos dicho, pues cobrará 20 días de salario por año trabajado. 20 días por 10, pues son 200 días de trabajo al mes, que 200 días lo dividimos entre 30 y nos quedarían pues aproximadamente 6 meses y medio, 7, no llega a 7 meses de remuneración por indemnización. Como no hemos llegado a los 9 meses de máximo, pues sería los 6 meses y algo. Prorrateados, por supuesto. ¿Qué pasa cuando esa modificación sustancial al trabajador conlleva un perjuicio? Pues el trabajador podrá rescindir su contrato de trabajo en cualquier momento, siempre que se muestre desconforme con esa decisión empresarial y podrá impugnarla ante la jurisdicción social siempre y cuando encuentre pues causas probadas de que el empresario ha realizado esa modificación sin tener causas económicas, técnicas, organizativas de producción.
La sentencia declarará la modificación justificada o injustificada dependiendo del juez, en este caso, que vea como probada las causas que ha tenido en cuenta el empresario. Y por último caso, reconocerá el derecho del trabajador a ser repuesto en sus anteriores condiciones si ambas esas causas que ha alegado el empresario no llegan a ser probadas. En este periodo se abrirá un periodo de consulta con los representantes de los trabajadores de duración no superior a 15 días que versará sobre las causas motivadoras de la decisión empresarial y la posibilidad de evitar los efectos en la medida de lo posible para atenuar esas consecuencias a los trabajadores afectados. El periodo de consulta se abrirá siempre y cuando afecte a varios trabajadores la modificación sustancial sea colectiva. La consulta se llevará a cabo en una comisión negociadora y deben decir si existen varios centros de trabajo de quedar circunscrita a los centros donde realmente se ha quedado afectado por ese procedimiento. La comisión negociadora estará integrada por un máximo de 13 miembros de representación de cada una de las partes. Si queremos más información, pues podremos ver el artículo en cuestión. Artículo 41 del Estatuto de los Trabajadores. Bueno, pues muchas gracias y esto es lo más importante que quiero que el alumno estudie para las modificaciones sustanciales de las condiciones de trabajo. Tener en cuenta que la modificación sustancial de las condiciones de trabajo se referirán siempre, como hemos dicho aquí, al apartado A, B, C, D y F del artículo 41. En ese caso estamos haciendo referencia que va a afectar la modificación sustancial a los trabajadores a los que se le vayan a hacer modificaciones en la jornada de trabajo, en el horario de distribución del tiempo de trabajo, en el régimen de trabajo a turno, en el sistema de remuneración o en su sistema de trabajo y rendimiento, y también cuando se le van a cambiar las funciones realizadas por ese trabajador, siempre y cuando se exceda de los límites de movilidad funcional, es decir, que no se cumplan las condiciones de movilidad funcional. Un ejemplo de modificación sustancial de las condiciones de trabajo a nivel colectivo sería cuando yo voy a cambiar el horario de trabajo o la jornada laboral en toda una categoría profesional dentro de la misma empresa. Un ejemplo sería a las limpiadoras de los colegios. En la Junta de Andalucía realiza una subcontrata con una empresa con una empresa para que se dedique a la limpieza de colegios o institutos. Estas subcontratas pues, pueden ir siendo modificadas durante un tiempo, ya que el contrato se realiza para un periodo de número de años y después de ese número de años pues podemos acudir a otra subcontrata de limpieza. Si la contrata nueva de limpieza cree que puede obtener pérdidas con lo que cobra de la Junta, podrá intentar cambiar, por ejemplo, la jornada de trabajo de sus trabajadoras que subsidiariamente se han tenido que quedar aunque se haya cambiado de empresa. Entonces, siempre que afecte al horario y a la jornada de trabajo o al trabajo a turnos, por ejemplo, si nosotros anteriormente yo estaba trabajando de limpiadora en un trabajo de mañana y ahora llega una nueva empresa por una nueva subcontratación y me cambian de mañana a tarde, eso sería una modificación individual sustancial de las condiciones de trabajo, cuando no afecta a una persona sola, sino que afecta a toda una categoría profesional, en el caso que estamos viendo, a todas las limpiadoras, pues entonces sería una modificación colectiva, sustancial colectiva, siempre y cuando, ya sabemos nosotros, se excedan los umbrales, pero en este caso afecta a todo un colectivo y por lo tanto sería modificación sustancial. Pues importante que sepáis que en ese caso se va a abrir lo que se denomina el periodo de consulta y el periodo de consulta no es más que un acuerdo, una negociación entre los representantes de los trabajadores y el empresario, intentando pues llegar como a una negociación y que los efectos negativos por parte del empresario puedan subsanarse o bien compensándose con dinero o bien compensándose en días de vacaciones, es decir, siempre intentar llegar a una negociación. Si al final de la negociación no hay acuerdo, esos empresarios podrán llegar a un conflicto colectivo, podrán hacer una huelga
o podrán acudir de nuevo al juzgado de lo social. Pero el periodo de negociación, como os digo, se debería de intentar negociar de buena fe, que significa se debería de intentar llegar siempre a un acuerdo. Bueno, pues muchas gracias por la atención. Espero que veáis el vídeo y la presentación de forma muy detallada. Y para cualquier duda podéis consultar el artículo 41, como hemos dicho anteriormente, del Estatuto de los Trabajadores para también ampliar la información. Muchas gracias por vuestra colaboración. Nos vemos pronto en el siguiente vídeo.